Vamos, Vidi. Vamos, Vidi. Bueno, Vidi, cuéntame, ¿cómo llevas el tema hoy? A ver. Pues lo llevo muy bien. Porque, tío, esto coge color. Sí. Esto va pillando colorcito, no como yo, que cada día me veo más blanco en la pantalla, no sé si por el Google o por lo que sea, pero... No, pero Vidi, vamos a ver, es que esa tez perlada que tienes tú, pues es como es. Es como es y no hay ningún parezco problema. primo de Iniesta, pero bueno. No seré yo quien te lleve la contraria acerca de este tema, ¿Verdad? porque ¿Verdad? el parecido ahí existe, Vidi. Es razonable. Lo vamos a dejar ahí, existe. No te digo más. Pero bueno, neutro. volvamos al tema. Al tema Que... importante. Exacto. Que te estás haciendo famoso. Bueno, estamos aquí... Bro, sos famoso. Estamos poquito a poco avanzando al final, nada de famoseo, pero sí que es cierto que bueno, pues que esta semana el último episodio que grabamos ha caído muy bien, hemos tenido ahí una muy buena respuesta en alguno de los temas y sobre todo, pues que la gente nos ha dicho un poco, nos ha dado opiniones, ha aportado pues más datos a lo que en su momento hablamos. Nos han puesto sus comentarios a favor y en contra. Antes de que empezáramos a grabar, nos hace mejores al final, porque cuando existe esa interacción, ¿verdad? Salen nuevos fun facts, como siempre digo, nuevas cosas que a lo mejor no mencionamos o que directamente no sabíamos sobre lo que estábamos hablando, y la gente lo mete ahí en los comentarios y a cualquiera que luego lo vea después, pues le echa un vistazo a los comentarios y dice, anda, coño, además este datito aquí. Así que nada, que siga la gente, por favor, seguid ahí. Y gracias, comenzamos ahí dando las gracias a los que nos seguíais antes de esta semana y a los que habéis empezado un poco a seguirnos a raíz del último episodio. Así pues sí. que así es como lo veo, Vidi. ¿Tú qué opinas? Pues que poquito a poquito vamos creciendo, ¿no? La verdad es que sobre todo interactuando, que es lo que más nos gusta, hombre. Tener sí. gente a la que responder. Exacto. Y que nos lleve la contraria, nos encanta. Por eso nos llevamos la contraria tú y yo. Porque es lo que más Es nos una gusta, cosa, en el fondo. claro. Ahí la yuxtaposición es algo bienvenido siempre con respeto y desde la apreciación para con el otro, pues ahí hay que disentir a veces en la vida. Y si se disiente, no hay ningún problema. Uno expone sus ideas, otro expone las otras y hasta aquí hemos llegado. Y la pregunta es... Dime. ¿Y hoy? ¿Nos vamos a llevar la contraria? No lo sé. Con Vamos a ver. Temitas que vienen. Vamos a verlo. Sin más dilación, comienzo a comentarte un poco el primer tema que te traía hoy, Vidi, que Ilústreme. es... mira, es un tema que quería traer aquí al pod porque yo, como persona que está ahí entre países, por así decirlo, como pirata que soy, que no me adscribo a ninguna nación de residencia, sí que es cierto que por el contacto que tengo con Estados Unidos, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, estoy siempre con la misma historia, me he dado cuenta de que sucede cada vez más a menudo, también por la época hiperconectada en la que vivimos, sucede que determinados patrones de pensamiento, determinadas ideas, determinadas maneras de actuar en la sociedad comienzan en Estados Unidos por cuestiones suyas propias, tanto históricas como actuales, y de sociedad, política, etcétera, por sus características como nación, pero que luego se importan, por el imperialismo cultural que hace aquí la potencia estadounidense, se importan en otros muchos países. Y claro, por esa posibilidad de que haya cosas que suceden en Estados Unidos y que luego, o actitudes que se desarrollan en Estados Unidos y puedan llegar a, en este caso, España, quería yo traer este tema. Mira, el tema es un tema muy controvertido, muy polémico, que está aquí muy candente. Por supuesto, volvemos al tema racismo y diversidad racial estadounidense, desde el asesinato de George Floyd, ha tomado incluso más relevancia, aunque es algo que viene ya de lejos, y es un concepto que aquí llaman blackface. ¿Te suena un poquito? Pues no me suena. Explícamelo. Vale, mira, te cuento, porque es algo, ya te digo, es algo muy específico americano, estadounidense, pero que quería aquí darle a conocer a nuestra audiencia porque
temo que pueda llegar a convertirse también en una manera de ver la cuestión racial en España. Es un tema bastante específico y muy de las consecuencias de la historia estadounidense, pero otras cosas, ya te digo, lo hemos visto pues con todo el tema de George Floyd y todo el tema de mover la cuestión racial con la influencia de Estados Unidos. Si bien la experiencia racial o la diversidad racial española, por su historia y por su sociedad actual, es muy, 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 muy diferente a la estadounidense. Sin embargo, formas de pensar, de ver y, por tanto, de a veces discutir, se importan, claro, se importan. Y me parece que es incorrecto, pero porque es, al final, una cuestión nacional, ¿sabes? Entonces, te cuento. El blackface. Este concepto de blackface es un concepto que nace en Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Sí? Bueno, primeramente lo describiré así de forma somera. Cuando ellos hablan de blackface, es una manera de criticar y censurar determinadas actitudes de gente, de personajes públicos, ya sean, pues ha sucedido principalmente en trabajos de ficción, es decir, actores, comediantes que hacen sketches, también late night show hosts, de estos tipo Buenafuente, ¿no? Que tienen programas de estos de por la noche de entrevistas, pero también de cachondeo. De humor. Ajá, de humor. Entonces, lo que representa el concepto este de blackface significa que hace referencia a cuando determinadas personas de estos mundillos de raza blanca se han vestido, disfrazado, caracterizado como personas de raza negra. Es decir, pintándose la cara, oscureciéndose ahí la piel y poniéndose por muchas veces una peluca para tener el pelo pues más rizado al estilo africano. Primero quería que la gente entendiese el concepto en sí de blackface, que bueno, pues esto ya lo he explicado, es gente generalmente de raza blanca, aunque ahora vamos a ver que hay más variedad incluso a la hora de acusar de blackface, porque esto de blackface, si bien no es un delito tipificado a nivel legal, es como un delito social hasta cierto punto. Es decir, hay gente que puede indignarse tremendamente contigo y no se descartaría, especialmente a día de hoy, en que la tomen con violencia para con alguien que pueda estar disfrazado de un personaje que sucede que sea de raza negra. Ahora, de hecho, lo han extendido más allá y, pese a llamarse blackface el concepto, también se ve con la misma negatividad si te disfrazas de cualquier otra raza que no sea la tuya. Porque ahora te voy a contar el porqué, de dónde viene pues este rechazo brutal a disfrazarse de alguien que sea de otra raza. Porque sí que es cierto que hay un pozo de razón hasta cierto punto. Te cuento. Este tema del blackface comienza en el siglo XIX aquí en Estados Unidos, como a principios, vamos a decir, en torno al 1830, 35, 40, todavía con la esclavitud más que vigente. Y entonces lo que se produce es, a nivel teatral, en los teatros que se van desarrollando en la nueva nación estadounidense, aparece un subgénero de teatro musical que se llama minstrel. Este subgénero, minstrel, es un, ya te digo, un subgénero de teatro musical que combinaba la tradición de teatro musical británica o inglesa con elementos de la cultura o subcultura africana que se estaba o que ya se había desarrollado y continuaba desarrollándose en Estados Unidos, principalmente pues en las plantaciones de esclavos del sur, donde más se concentraba la población negra en esos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este minstrel era un género casi de comedia, muy satirizante, satirizador, que lo que hacía era pues un poco reírse hasta cierto punto de los estereotipos que se le atribuían a los esclavos negros. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que consistía era en gente que hacía obras de teatro musical, todos inicialmente de raza blanca, y que había algunos de ellos que se pintaban la cara de negro, resaltando mucho los atributos que generalmente tienen las personas de ascendencia africana. Se pintaban los labios como muy por encima de sus labios, rojo así pasión, se oscurecían la cara hasta ponérsela pues con betún de zapatos, que empezaron negra mate, vamos. Y la peluca allí, donde pillaban con el pelo rizado y toda la historia, y los personajes siempre tenían esos estereotipos negativos. Esa da la impresión de que la gente negra pues eran vagos, que si eran
cobardes, que eran analfabetos, que eran como hipersexualizados, que corrían el riesgo. Esto es una cosa que durará años y años, casi siglos, el considerar que los hombres negros eran un peligro para las mujeres blancas. Esto como hablamos con lo del nacimiento de una nación, ¿te acuerdas? Joder, claro, nacimiento de una nación muestra esto. De hecho, muchas de las veces las causas de los linchamientos, tan lamentables y vomitivos como eran, era precisamente que llegaba alguien y denunciaba que a su hermana la había intentado violar una persona negra, claro, un hombre negro. Y cogían a este hombre aquí sin presunción de inocencia, sin juicios, sin cipotes, lo linchaban, lo colgaban de un árbol después de darle una paliza. O sea, estamos hablando de cosas tremendamente duras y lamentables de ese mundo preabolición de la esclavitud en Estados Unidos. O sea, como fuere, este género tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que empezaron incluso a incorporar a gente de raza negra como actores a los que les hacían también pintarse y resaltar más si cabe de manera satírica sus facciones. Lo cual es, bueno, más que lamentable, ya te digo. Esto se pone muy de moda, llega a su punto ahí a finales del siglo XIX, cuando era tremendamente popular, y poco a poco, pues con la llegada de otros de los medios de comunicación modernos, primero la radio y luego ya pues la televisión, cine, por supuestísimo, esto se importa inicialmente, pero poco a poco, obviamente, yo entiendo, la gente se empieza a dar cuenta de que es algo profundamente erróneo y lamentable y empieza pues a desaparecer. Si bien hay hasta el cine con sonido, hay representaciones, hay películas en las que hay este concepto de blackface. Esto, pues ya te digo, ya cuando se aprueban, pues obviamente se elimina la segregación, se aprueban las leyes de derechos civiles que garantizan a los ciudadanos estadounidenses negros el ser iguales ante la ley y en todos los aspectos de la vida político-social iguales a los blancos, etcétera, pues se va denostando y queda, no voy a decir en el olvido, pero deja de hacerse directamente. Hay momentos concretos o puntos concretos en los que habrá algún actor, etcétera, que lo haga, pero siempre se censurará ya por parte de la sociedad, porque la sociedad estadounidense al final supongo que evoluciona, podríamos decir, y se dan cuenta de que es lamentable y que no tiene razón de ser ese tema. Bueno, será estadounidense, porque yo recuerdo en mi infancia y adolescencia haber visto ese tipo de cosas, pero en la tele, ciene y ciene. Pero, cuando dices ¿en la tele productos estadounidenses? No, te hablo de la televisión nacional. Ahí es a donde voy. Aquí estoy llegando al tema, Vidi. Me gusta la intensidad con la que vienes. No puedo. Me gusta la intensidad con la que vienes. Como hombre pasional que soy, siempre lo celebro. Pero unas cosas... Despacito, Vidi. Despacito. Porque, ahí voy a... No, pero tienes razón en lo que dices, ¿eh? Pero... primero, pues ya te digo, quiere dejar esta base histórico-social estadounidense clara. Porque es importante para luego entender ese miedo que tengo yo a que esta manera de pensar, tengo miedo de que llegue a España y de que entonces vaya a haber un problema serio por precisamente lo que dices y por lo que vamos ahora a desarrollar. La cuestión está en que todo este concepto del blackface, ya te digo, pues en los últimos 50 años especialmente, se censuró, y cuando alguien lo hacía de manera claramente al estilo del minstrel, para ofender, para hacer daño, para directamente ser racista, pues se acusaba a la gente y se les denostaba, se les denunciaba públicamente, etc. ¿Qué pasa? Que ahora, con todo el movimiento Black Lives Matter, con toda la conflictividad social y racial que existe en Estados Unidos, se ha reverdecido, aunque ya estaba experimentando de nuevo un repunte, también a raíz de otros movimientos de justicia social, como el Me Too y bueno, pues la cuestión racial, que siempre está ahí latente, ¿no? Como hemos hablado ya en Estados Unidos, especialmente cada vez que hay un incidente que tenga una potencial lectura racista. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, debido a la situación que vivimos, como siempre, que exacerba, que exagera todo, y a la capacidad que tenemos por los medios de comunicación sociales y por Internet, que nos permite rebuscar en el baúl de los recuerdos y casi encontrar cualquier elemento audiovisual de ficción o no ficción que se haya hecho en la historia de la humanidad, pues aquí en Estados Unidos ha habido mucha polémica en las últimas semanas porque se han sacado del olvido determinados vídeos de gente muy famosa, de raza blanca, en teoría progresistas, y que han demostrado un marcado apoyo a Black Lives Matter, que en el pasado hicieron lo que desde esta
este sector negro, o negro o blanco progresista, que está muy, vamos a decir, muy rápido a la hora de acusar posibles comportamientos reprobables, les han caído encima. Estoy hablándote de casos como, por ejemplo, dos de estos tipos al estilo Buenafuente, late night hosts, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, han salido públicamente a pedir perdón porque han sacado vídeos que estaban por ahí circulando en YouTube o en la red, de sketches que hicieron en su momento, uno disfrazado de Shaquille O'Neal, Jimmy Kimmel, y el otro disfrazado de Chris Rock, que es un comediante, un monologuista actor de aquí, muy famoso también. Entonces, ambos en programas que tenían anteriormente, que eran pues de sketches, de humor, al estilo, yo qué sé, Muchachada Nui o La Hora Chanante, ¿no? de la que hablamos en aquel pod, pero... pues simplemente se disfrazaron de estos famosos de raza negra. Entonces, pero aquí la historia, tío, que yo te pregunto, como sí. dilema moral es... Claro. Pero se están disfrazando de Shaquille O'Neal y de Chris Rock, no de negros, ¿me entiendes? Esta es la cuestión. ¿Qué pasa? Que debido a esta crispación social que te acabo de mencionar, el tema blackface ya se ha extendido, ha pasado de ser algo, digamos, hasta cierto punto específico, es decir, un género teatral del siglo XIX, principios del XX, que buscaba con inquina y con precisión el tirar por tierra la cultura afroamericana, etcétera, etcétera, y que era claramente racista y deplorable. Esto ya se ha extendido y aquí, a día de hoy, Vidi, bueno, te voy a contar, esos casos, estos tipos han tenido que salir pidiendo perdón públicamente y ha dado igual porque en Twitter se los han comido y los han destrozado igualmente. Pase lo que pasa, se ha pedido que dimitan, poco menos que se vayan del país y dejen sus cargos, sus trabajos como late night hosts. Te digo más, Howard Stern, que es quizá el personaje de radio más influyente, o locutor de radio más influyente en la historia de Estados Unidos, también ha tenido que pedir perdón porque ha hecho unas fotos suyas de que se disfrazó de una persona negra. Las plataformas tanto de streaming como de televisión han quitado una serie de episodios de bastantes series antiguas, como pueden ser Las Chicas de Oro, The Office, 30 Rock, Community. Han quitado episodios en los que... con lo que mola Community, tío. Pues mira, te voy a contar, han quitado episodios, pero por cosas, por ejemplo, de Las Chicas de Oro, han quitado un episodio en el que en un momento dado salen las chicas de oro con la cara pintada, pero con una mascarilla de estas facial que utilizan... Bueno, voy a decir las mujeres, que históricamente utilizan las mujeres, que puede utilizar todo el mundo. Si hace falta, si la gente quiere, tío, nos las ponemos tú y yo un día, ¿verdad? Y hacemos el pod aquí con la típica máscara esta de arcilla, que se supone que es para la tersitud de la piel y toda la historia, ¿no? Pues salen con una mascarilla, como en una comedia, ¿te acuerdas? Que era una comedia así de viejunas, de señoras jubiladas, muy, muy típica ahí, que la echaban en la 2, mitiquísima. Pues el episodio, porque salían así, por si acaso lo han quitado los de la NBC. El de Community es un actor asiático. El señor, el de la peli de Resaca en Las Vegas. El que hace de profesor de español. Exacto, que se pinta buenísimo. En un momento dado. Exacto, es un cachondo, es buenísimo ese actor. Entonces se pinta de negro en uno de los capítulos, para adelante. Y en The Office han eliminado la escena en Netflix, que aquí lo puedes ver en Netflix, porque una cuestión de un personaje muy mítico se llama Dwight Schrute, que es la leche en esa serie, que es como tiene ascendencia, ¿cómo era? Germano-holandesa. Entonces en uno de los episodios de Navidad decide llevar a la tradición del Papá Noel holandés, ¿no? Que es una especie de personaje como el olencero, del País Vasco, que trae regalos a los niños, etcétera, pero que no es Papá Noel, y que tiene un paje negro. Y la gente entonces en Holanda se pintaban de negro y dicen, pues eso, que es tremendamente racista, y como hay una referencia a ello en ese episodio, a tomar por culo el episodio. Bueno, déjame decirte dos cosas. Bueno, ahí ya terminaría con todo el tema de lo que ha sucedido hasta ahora, y continúan sacando más episodios y quitando movidas y gente pidiendo perdón porque en el 94 se disfrazaron de Pocahontas en una fiesta de Halloween, que han echado, de hecho, y esta es la última que te doy, han echado a una señora que tenía un programa de televisión, Megyn Kelly. La echaron, la quitaron su programa pero esto ha sido antes incluso del tema de George Floyd, porque cuando hablaron del blackface, ella dijo, sinceramente yo creo que cuando alguien se pueda disfrazar de un nativo americano en Halloween, no creo que esté ni ofendiendo, ni satirizando, ni buscando ser racista, y no creo que se le tendría que censurar. Pues a esta la han largado. Te tengo que decir tres cosas. Entonces dime.
Dime. Ahora son 3 cosas en vez de 2. La primera, que estoy viendo una serie que me está gustando bastante, que se llama The Politician, que precisamente le pasa eso mismo que acabas de decir. Está en campaña y entonces filtran una foto de él con 7 años vestido de Jerónimo. Ahí lo tienes. Y claro, eso es ya como que le va a hundir la carrera, ¿sabes? Bueno, el primer ministro de Canadá, el presidente, Justin Trudeau, tuvo que salir públicamente a pedir perdón porque cuando estaba en el colegio hizo una representación en la que se vestía de moro. Sí, bueno. ¿Sabes? O una fiesta, perdón, era una fiesta de Halloween. Se vistió de persona como árabe, ¿no? Así, con la cara pintada de negro, turbante y tal, de árabe, vamos a decir, norafricano, y pidiendo perdón ahí y la gente echándosele encima, ya te digo, pidiendo su dimisión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque yo digo... Espera, que te he dicho que te iba a decir 3 cosas. Perdón, te he dicho una. Dale. Si quieres te las digo. Dame chicha. Segunda, como anécdota, hablas de las chicas de oro. Sí. No te olvides que yo trabajé en el remake que estuvimos hablando la semana pasada de las chicas de oro en España hechas por José Luis Moreno y se me olvidó comentar el dato. Y yo estuve ahí trabajando, tío. Pero Vidi, no, esto no me... Esto no, así te lo digo. Me entero yo aquí con la audiencia de este Temuco. Fíjate. Joder. ¿Y qué tal? El proyecto, yo ni me acuerdo de eso. Pero ¿llegó a salir en la tele? Que sí salió, por supuesto que salió. Dale a YouTube que te vas a quedar loquísimo. Con Carmen Maura. Y todo. Vamos, chaval. ahí, fueron a por pesos pesados para darle potencia. Una locura. Y bueno, Qué la bueno. tercera cosa que quería decir, ¿Sí? puesto que he dicho, a ver, no se están disfrazando de negros, se están disfrazando de Shaquille O'Neal y tal. También tendrías que ver tú, yo que sé, a Dave Chappelle o tal, imitando a Justin Bieber pintado de blanco, ¿me entiendes? A lo mejor se nos haría incluso más raro y diríamos, ¿pero qué coño hace? Lo que pasa es que a lo mejor nos hemos acostumbrado un poco a la gracia esta, pero realmente es aberrante. Hombre, tampoco creo que me afectara a mí mucho si viera a cualquiera que no fuera blanco imitando a alguien blanco vestido de tal. Me daría mucha gracia, ¿me entiendes? Ajá. Pero que lo entiendo, claro. Nosotros no hemos sido víctimas de persecuciones racistas durante siglos y siglos. Claro, 300 años. Tenemos una percepción diferente de las cosas. Cierto es. Que sí lo hemos sido, en realidad, porque la península ibérica ha sido esclavizada por todas las civilizaciones que la ocuparon. Bueno, esto es una cosa a tener en cuenta, que es una... últimos... Ya. De 300 años. Es como aquí en Gringoland, que la historia solo existe a partir del siglo XVII. Vale, no nos lo han ido inculcando desde hace unas cuantas generaciones, ¿me entiendes? Correcto. Si bien es cierto, acerca de esto podríamos hablar, ya a nivel histórico-antropológico en España, yo creo que existe un pozo, bajo mi punto de vista. Bueno, no me meto con lo que viene siendo la cuestión de los invasores, quienes invadieron la península ibérica, porque no te olvides que España fue invadida, ocupada y en sectores y en lugares esclavizada por africanos durante 8 siglos. ¿Viste? Que esto es un dato que cuando se lo dicen a los gringos se quedan picuetos porque ellos como ya te digo, como son, a partir de detrás del siglo XVII no existe el tema. Pero no nos metamos con eso, que nos vamos. Creo que no es algo que haya marcado, que tenga presente en mis convicciones, ¿sabes? Pues fíjate, yo pienso que si bien tienes razón con que no sea algo que te haya marcado o que no sea marcado a la gente que somos relativamente jóvenes o no muy mayores, o a los mayores también incluso, a nivel directo y como, digamos, a la hora de establecer opiniones, pero creo que sí está en el pozo de la sociedad y de la idiosincrasia española. De hecho, creo que el racismo que se tiene clarísimo, y si no lo has visto tú, yo lo he visto desde que era pequeño con el marroquí, el moro, sí, claro, por supuesto. para mí está fundado y tiene la raíz en esos 8 siglos de ocupación, de invasión, de dominación. ¿En serio? Pues yo simplemente lo veo en que nosotros pensamos que nosotros somos ricos y ellos pobres. Yo creo que eso por ahí. Sería un tema que tendríamos que usar para un pod entero, y quería centrarme en el black face, pero lo podríamos hablar este tema porque creo que esa lectura es, digamos, muy específica de lo que es lo directo que vemos, ¿no? La interacción que tenemos a día de hoy, lo más, por así decirlo, tangible o apreciable, ¿no? Está claro, no hay duda. Pensamos, pero ellos delinquen y nosotros no, porque exacto. Estamos por pero encima. Yo a lo que voy es, digamos, a lo macroestructural, por así decirlo, ¿no? En lo que es la idiosincrasia, como un
una comunidad, un pueblo, una nación va elaborando su imaginario particular. Creo que todos los sucesos que tienen lugar en su historia lo marcan. Y especialmente cuando uno de los sucesos en su historia son 8 siglos. Tiene una duración tan extensa. Pero bueno, volvemos al blackface si te parece. Y otro día le damos a la idiosincrasia de la piel de toro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, vale, imagínate que esto, como el movimiento Black Lives Matter, del que mucha gente que podemos ver por su comportamiento tanto anterior como posterior que les daba un poco igual, seamos sinceros, pero que se manifestaron automáticamente cuando vieron a estos líderes de opinión o celebrities ponerlo en su Instagram, ¿verdad? Que lo comentábamos con el tema del racismo. Digo, bueno, si esto se ha traído a Europa y a España y ha causado cierta mella, ¿no? En la manera de pensar y de actuar de la gente, esto del blackface podría también trasladarse. ¿Qué pasa? Que si se traslada, y ahí vamos con lo que comentabas tú antes, me puse a darle vueltas el otro día y dije, bueno, es que como el blackface se traslade a España, Vidi, tú y yo dejamos el podcast y nos podemos hacer comedia, porque automáticamente la comedia española se queda como un puto solar. ¿Vale? Porque me puse a mirar, Vidi. Y lo podemos hacer de dos maneras. O tú me dices cualquier cómico español que te venga a la cabeza, o yo te voy dando ejemplos, porque todos los putos cómicos de los últimos 30 años en España, desde el punto de vista blackface, han hecho blackface ahí con sus 2 huevazos toreros como si no pasara nada. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, te estoy hablando desde, pues, Martes y 13. Blackface a cholón. Cruz y Raya. Bueno, podríamos hablar. Cruz y Raya ha hecho el blackface multicultural incluso, porque acuérdate que el rubio hacía también de papá gitano, que tenía hasta 2 películas, Jame Mate en la primera y luego tiene una secuela, y hacía del moro Juan, en Sizoma, con una lamentable caracterización racista de los hermanos marroquíes. Y además podríamos extender el blackface más allá, porque si no piensan Arévalo. Claro. O sea, más ofensivo que los números de Arévalo. Arévalo lo censurarían porque Arévalo claramente uno de sus puntos fuertes era cuando hacía de persona impedida, cuando hacía de tartajo, de sordomudo, acuérdate. Entonces, de otras cosas, que tenía mucho repertorio. Claro, sí, desde luego. Pero sí, ya te digo, es que el que creas. ¿Qué pasa? Que además no es solo una cosa del pasado, como pueden decir aquí. No, que es que hasta recientemente y a día de hoy se está haciendo. Te puedo hablar, pues, los de Muchachada Nui, Joaquín Reyes, ¿sabes? Claro, de negro varias veces. ¿Qué pasa? Que además Ignatius Faraday es el último que ahora está como muy de moda, ¿no? Este comediante. Este también ha tirado de blackface sin problema. ¿Qué pasa? Que eso además se extiende, como tú bien decías antes, a un elemento cultural español como es la cabalgata de los Reyes Magos. ¿Cuántos no se han disfrazado de Baltasar? De Baltasar, siendo más blancos que yo. Exacto, tengo que decir a la gente, Baltasar era mi rey favorito y como tú recordarás, no en años recientes, pero cuando nosotros éramos pequeños, y probablemente en tu caso incluso más si cabe, en la cabalgata, para que lo sepan a lo mejor los hermanos latinoamericanos, en cuyos países no se celebre tanto la víspera de la Epifanía, vamos a decir, que era mi día favorito del año, la Epifanía. Claro, porque ibas a pillar. Claro. Porque ibas a pillar. Exacto, era el Día de los Reyes Magos, ahí ese 6 de enero. ¿Qué pasa? Que en España y en otros países también hispanos, que me consta que en México tal, pero quizá no en todos, pues el día 5 se hace un desfile, un parade, ¿no? Que dirían los gringos. Se hace un desfile en el que hay carrozas y los 3 reyes son el plato fuerte, ¿no? Que van en la carroza principal, tiran caramelos a los niños. Los 3 reyes magos, como recordaremos de acuerdo a los textos bíblicos, venían de 3 partes diferentes del mundo a traer regalos al niño Jesús, y uno de ellos, Baltasar, era de raza negra. ¿Qué pasa? Que yo creo que ¿qué pasaría en España en los 80 y 90, Vidi? Habría pocos, históricamente, hasta años recientes, en España había poca gente de raza negra en términos proporcionales o numéricos. Hombre, yo creo que para la cabalgata había gente de sobra, ¿eh? ¿Tú crees? Para llenar las cabalgatas de España. Mi pregunta es entonces, por todo lo que has contado antes, tío, porque era más, no, vamos a hacer la gracia de pintar a este, que además es famoso, o incluso sin ser famoso, porque en los pueblos pasaría lo mismo. No, si yo te estoy hablando, Vidi, te estoy hablando de la cabalgata de Alcobendas, que era el empleado de mantenimiento que le pagaban un extra por echar ahí las 3 horas y le pintaban de negro y tiraba.
¿tú crees que era por hacer... A ver, ¿cuál es? Porque es que ahora ya aquí sí que me has dejado, esto me interesa, porque yo desde el punto de vista, jamás en mi vida yo me planteé que a ese hombre le pintaban de negro para hacer de menos a los negros, sino que yo pensaba que era, por un lado, que no tenían a nadie en el ayuntamiento trabajando que fuese negro, y por otro, que a la gente le daba exactamente igual porque la figura de Baltasar todo el mundo sabe que es negra, y el de la cabalgata se le ve que es blanco. Pero yo no es por ahí, porque a la gente se le daba igual que utilizaran a una persona negra, ¿me entiendes? Ah, vale. Decían, no, que salga mi primo vestido. Sí, daba igual. Que quiero que salga la esta y es mucho más... Y encima se va a reír, ¿sabes? Hace la gracia de... Este es el punto. Yo no disfrazarse. Nunca le percibí yo, por lo menos, porque al final pues es algo personal, nunca percibí que fuese especialmente gracioso. Sí que ya, pues cuando me hice adolescente me parecía lamentable porque creo que no era fidedigno. Claro. Que no era como fiel a la realidad. Si Baltasar negro, pone un negro. Como en el cine, cuando siempre critico las historias, ¿no? Si esto pasó así, cuéntamelo así. No le pongas ahí lo que se te pone a ti, ¿sabes? O sea, como fuera, pues yo pensaba que por lo que cambió, más que por una conciencia social de no tal, creo que era porque también había acceso a más gente de raza negra, que lo hacía mucho más fácil el montar la cabalgata con una persona negra y no con un blanco vestido o pintado de negro. ¿Qué pasa? Que te pones a tirar de hemeroteca y te digo, desde Sergio Ramos hasta Ruiz Gallardón, el antiguo ministro de Justicia y alcalde o presidente de Madrid. De Gallardón tranquilo. Me acuerdo. Claro, en la de Madrid. También, te digo más, de que vi el cordobés Jesulín de Ubrique. Por cierto, esto tengo que decirlo, que me parece muy llamativo. Los famosos que más habitualmente se han vestido de Baltasar son ahí en el sur de la península. Hay un montón, tronco. La cuestión está en que... como llega el blackface a España, quería dejarlo aquí constante, Vidi, un poco para que se vea que nosotros aquí en Podreales se dijo primero, va a tener que empezar a salir a dar explicaciones y salir a pedir perdón, y potencialmente van a perder su trabajo, como puede pasar aquí en Estados Unidos, una ristra de personajes aquí del famoseo y de determinadas... profesiones, vamos a decir, porque al final el cordobés y Jesulín son toreros, Gallardón es político y Sergio Ramos futbolista, lamentable. Entonces, ahí lo quería dejar y hacer a la gente un poco que le diese una vuelta y que lo pensase y que viese. Sinceramente, para mí, creo que es un error, porque el concepto de blackface, como acabo de explicar, y esta yo te digo, ahora, Vidi, tú opinas, el concepto de blackface, bajo mi punto de vista, es algo específico y concreto de la realidad estadounidense y de su proceso de desarrollo histórico, sociopolítico, como nación. Y de ese pecado original. Así como jugar a indios y vaqueros, allí puede ser algo más ofensivo que aquí. Claro. Bueno, de hecho, ya te digo que se ha extendido tanto que es que ahora en Halloween ya nadie se plantea el poder disfrazarse de algún personaje que no sea de tu raza. Pero claro, es que tú lo piensas. De indios y vaqueros lo vemos como jugar a ninjas, ¿no? Sí, claro. Tampoco jugarían. Ir de ninjas y mañana éramos indios y vaqueros. Con el clima social que hay, si me disfrazo de ninja en el próximo Halloween, Vidi, que quedan 3 meses, igual, ¿sabes? Me sacan a hostias de algún lugar, no te digo más. ¿En serio? Porque los ninjas son asiáticos y estoy haciendo pues apología, apología del racismo contra los asiáticos. Esto te dicen. Apropiación cultural. Bueno, es que lo de la apropiación cultural, este es otro tema que da para un poco entero y que no quiero ahora tratar, pero también es algo, pues digamos, lo que siempre hablamos que sucede aquí en Estados Unidos. Toman una serie de elementos, de datos y estructuran una teoría tremendamente amplia y enrevesada al respecto. Sinceramente, bajo mi punto, es muy llamativo que esto además se produzca en Estados Unidos, porque, como bien decías antes, no sé si lo has dicho por decir, pero David Chappelle, que tenía un programa de televisión de sketches, sí, tío, hizo mucho de blanco. ¿Lo has visto? No sé si lo decía porque lo has visto o porque le conoces. Veo muchos monólogos suyos, es muy reivindicativo. Pero lo has visto que se ha vestido de blanco en el pasado para hacer sketches, ¿no? No lo había visto. Sí. No le había visto vestido de blanco. Pues ahí te lo podrás mirar. La bueno, cuestión está... que me hace muchísima gracia. Sí, la cuestión está en que... bueno, es que es uno de los grandes de la historia
de la comedia en Estados Unidos y en el mundo, para mí. Un cómico espectacular, sobre todo de monólogos, que es lo principal, aunque también ha sido actor. Acordémonos de su mítico papel ahí en Conner. Bueno, ahí lo dejamos, el tema Blackface. Vidi, ¿alguna opinión? ¿A ti qué opinión, antes de pasar al siguiente, qué opinión te merecería? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de la península peninsular? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que eso es... Yo es que me fijaría más en las intenciones que en el acto, ¿me entiendes? Claro, esa es la clave de todo. No, estás a lo cierto ahí. O sea, que tú vayas a hacer un chiste y por hacer una cosa, ya por disfrazarme de tal, se dé por hecho que voy a hacer daño, a lo mejor hago el chiste más gracioso del mundo sin ofender. Claro. Pero claro, es que la gente ya se da por ofendida simplemente con que te caracterices. Este es el tema. Claro. Pero además ofendida tremendamente. O sea, desde determinados sectores o muchos sectores de la comunidad negra lo toman como un ataque, como si le dijeras la palabra N, como llaman aquí, ¿sabes? Sí. The N-word. Que es como algo, Sí, pues que lo más no paran ofensivo. de decir los monologuistas. Exacto, o los en raperos Estados Unidos. o los... Exacto. Pero es así, Pero bueno, es así. que también tenemos que ver que ellos lo están jugando desde otra posición. Claro, en entonces... la que han sufrido mucho más que tú y yo. Pero porque el y se concepto sienten de otra blackface... forma. Y de hecho el concepto blackface yo creo que es hasta cierto punto bueno que estén ahí, digamos, expectantes para que en el momento en que se produzca algo parecido, pues se censure. Pero claro, a mí lo que me, entre comillas, preocupa, y lo digo, lo he contado a modo jocoso, pero es real, es que se traslade sin tomar en cuenta toda esa cultura, ese bagaje histórico, esos hechos pasados, y se importe y se implante en España de repente. Porque ya te digo que toda la plana mayor de la comedia española van a tomar por culo, ¿sabes? Que lo acabo de mencionar. Claro. El último caso que voy a mencionar, y ya nos vamos a salir, es que lo que pasaría, censurarían una de mis películas favoritas españolas y de lo mejor que se hizo en los 90, que es Máquina Baja. Máquina Baja, qué buena. Porque en Máquina Baja, no sé si te acordarás, uno de los personajes secundarios era Mohamed, interpretado por un actor español que se llama Mario Pardo, caracterizado también con la piel oscurecida y con un atuendo típico de cuyo sobrenombre personaje. No podemos decir ni en post reales. No sé si podemos decirlo. Yo lo iba a decir, Vidi. Es que es ofensivo de verdad. Pero claro, no, en este caso... era un cómic satírico de la vida canalla barcelonesa de los 70-80, post-transición, que estuvo ahí durante muchos años. No sé si seguirá en la revista El Jueves. Bueno, Iba creo que murió ya, entonces obviamente sí, hace no... ya mucho. Claro, pero bueno, ahí queda. Cuando quizá en el futuro no podamos volver a ver Máquina Baja, ya tengo una película que cuando yo era niño me marcó, y claro, Mario Pardo, con ese retrato lamentable de un hombre marroquí. Mohamed era su nombre. Que salía en el cómic. Claro, exactamente, que en el cómic al final, bueno, es que no era él racista. Solo, es que todos eran lamentables, realmente. Claro, porque todos era una sátira de los estereotipos que se daban en la Barcelona más canalla y de pequeña delincuencia de esa época post-transición. Y ahora que me acuerdo, la madre de Maki. La madre de Máquina Baja era una transexual. No, el padre de Máquina Baja era transexual prostituta. Exacto. Y su madre también era prostituta también. También. Claro. Acuérdate. Su sobrino era chapero. Correcto. Que era un chavalín. Gitano, además. O sea... No te olvides. Sí. O sea, claro. Quédate muy loco, tío. Claro, Máquina Baja era un delincuente común y ladrón, no te olvides. Decir, navajero. Claro, hasta el abuelo, ¿te acuerdas? Que en la primera peli pues le sacan de la cárcel. Una de las primeras escenas es que le sacan de la cárcel, algo de eso, si no recuerdo mal. Luego después, del sanatorio, desde el sanatorio, ¿no? Que está ya el hombre mayorcísimo. Dime. Que lo estamos poniendo aquí fatal, pero que era graciosísimo y nos hemos reído con ello. Yo tenía cómics de Máquina Baja. Claro. Así que nada, ahí lo dejamos. Acuérdate, Vidi, lo dijimos en Podreale primero, el blackface podría sucederse. Y bueno, Vidi, pues yo creo que nos vamos a ir... Has dicho que ibas a comentar una cosita y mira el tiempo que llevas comentando una cosita. Joder, sí. Es que para contar a veces las cosas bien se requiere un poquito de tiempo, ¿eh? Pero cierto. Ya nos pasamos al segundo tema que queríamos tú y yo hoy hablar aquí, que es un tema mucho más relevante y cercano para los españoles y sobre todo relevante porque se ha producido hace unos pocos días. Y vamos a comentar un poquito aquí toda la cuestión monárquica. ¿Verdad, Vidi? Monárquica. A raíz de esa noticia de la salida
de vale, la salida. ¿Cómo lo calificabas? Voy a llamarlo de momento salida por parte del rey emérito Juan Carlos de España, Juan Carlos de Borbón, que ha decidido, así de buenas a primeras, en teoría, o sea, sin que haya sucedido nada concreto, el irse de España. No se sabe cuándo. No ha sucedido nada concreto. Bueno, en los últimos 2 días no ha sucedido nada concreto. Es decir, por las razones que la gente ahora le alude que se vaya y que no vuelva, todo esto ya se sabía, que es una de las cosas que creo que tendríamos que hablar primero. Pero bueno, ahora comentamos el por qué la gente dice que se tenía que se vaya y que se tenía que haber ido hace ya años. Pero la cuestión está en que es hace 2 días cuando se ha ido. Mientras que toda la pléyade de hechos lamentables y reprobables que ha acometido el bueno de Juan Carlos son de décadas, Vidi. De décadas hasta que se le corta el grifo ya, su hijo ahí asfixiado por la presión en 2014. Pero es cuando se supone que están las fiscalías detrás. Bueno, te cuento, vamos. Exacto. Exacto. Entonces, la cuestión está en que queríamos hablar aquí de la monarquía porque el hecho es que don Juan Carlos se fue rumbo al norte, a Galicia, y desde allí se ha pirado. Ha salido del territorio español, no sabemos dónde está. Por cierto, porque hablaremos ahora de los posibles destinos que hablan, pero a ciencia cierta ni la Casa Real ni el propio rey han comunicado dónde está o dónde va. Y eso ya dice mucho del tema. Eso ya lo pone más turbio aún porque nadie se esperaba que de repente, así el lunes de buena mañana, el rey se fuera a pirar de España, el rey emérito. A pirar, esa es la expresión, que me piro. Claro, entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, Vidi? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Con la cuestión rey, que es lo que decías de hombre, no se va por nada, sino que se va por algo, ¿no? Bueno, pues, cronológicamente, la figura del rey en los últimos, vamos a decir, 10 años... porque es una cosa llamativa, que es reciente. En los últimos 10 años su figura se ha depauperado, se ha empobrecido hasta generar reticencias pues en un porcentaje muy alto de la población española. ¿Verdad, Vidi? Comenzó a raíz de el caso Nos, es como el punto ahí que inicia la conflagración. Efectivamente. ¿No? En el 2011 o por ahí, el caso Nos, para la gente que nos vea a lo mejor desde fuera de España y que no lo sepa, es un caso así, contado rápido y mal. Es una trama de corrupción que se destapa por parte de la justicia española, en la que se involucra como casi líder a el yerno, es verdad, que siempre me he confundido con este tema, al marido de la hija del rey, llamado Iñaki Urdangarín, marido de su hija Cristina. Que se demuestra que hizo un montón de negocios ilegales, malversó, tráfico de influencias, estafa de capitales teniendo sociedades en paraísos fiscales, en fin, el tipo que va a la cárcel, de hecho, una persona de la Casa Real que luego le sacan de la Casa Real el rey, tanto a él como a su mujer, el rey actual, Felipe VI, a su hermana, los retira y los dejan de ser parte de la Casa Real, no nos olvidemos, como consecuencia de este escándalo lamentable. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a lucubrar y dice, ¿cómo puede ser que el rey a su sobrino, a su yerno favorito, no le tuviese en su radar y supiese los tejemanejes de delincuente que estaba llevando a cabo? ¿Qué pasa? Que al año siguiente se produce ese mítico hecho en 2012, mientras en España la crisis era más que aguda, la gente estaba sin trabajo, mucha gente perdiendo sus casas, perdiendo su vida tal y como la conocían, al rey se le descubre en Botsuana cazando elefantes, porque al salir un día de la tienda o de donde fuese, se pega una leche y se parte la cadera. Luego no pueden ocultarlo porque el rey llega ahí desguadaramillado a España. Entonces... Oye, una cosa sobre Nos, perdona, ¿qué dices tú? ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo puede ser que el rey no se entere de lo que está haciendo? No, se demostró luego que había... Bueno, dime. Hombre, y acuérdate la entrevista a Matas, que dice, hombre, yo me reunía con este señor y le escuchaba las cosas y tal porque era el yerno del rey, no claro, porque fuera campeón de balonmano, ¿sabes? Exacto, este hombre Iñaki Urdangarín pues utilizó su influencia como miembro de la Casa Real para tener, pues para acumular dinero y poder, básicamente, por medio de negocios claramente ilegales. Este es que Jaume Matas, voy a decir bien creo que era presidente de la Comunidad Autónoma de las Baleares, acaba en la cárcel, porque era un pirata del copón. Pero bueno, volviendo a la figura del rey, pues se produce la famosa cacería de elefantes, en la que no solo sabemos que el rey, mientras que los españoles sufren, está por ahí cazando elefantes en África, se descubre una historia que a la postre sería su cruz, Vidi, que es la existencia de Corina,
aristócrata centroeuropea, nacida en Alemania, que era la amiga especial del rey, todavía en ese momento rey. El rey tiene una trayectoria que... Esto no sería ni calumnia ni injuria, porque es algo que siempre ha estado ahí en el imaginario popular español de ser mujeriego, ¿ok? Vamos a decir el término más de calle, picha brava, ¿no? Y tener muchas amantes a lo largo de su vida. Entonces, a los españoles yo creo que no les sorprendía hasta cierto punto, porque la gente puso un poco el grito en el cielo, pero no se habló de primeras por la cuestión de Corina de abdicación o de echarle de España, pues porque ya se asumía que, bueno, que es que el rey es un picha brava. El rey, pues tiene sus cositas por ahí. Lamentable. Con su Entonces, campesanía. Claro, ¿qué pasa? Que ya la campechanía esta, de la que vamos a hablar ahora cuando hagamos un repaso a por qué, claro, a su trayectoria, luego pues en 2014 la presión, esto ya te digo, lo de Botsuana pasa en 2012, sale pidiendo perdón. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero la opinión pública ya dice hasta aquí hemos llegado. Y llegan a un acuerdo ahí en la Casa Real ya con el agua al cuello, en el cual el rey abdica en 2014, no llega ni a los 2 años, el rey abdica y su hijo Felipe se convierte en el nuevo rey de España. Un Felipe que tiene una imagen como mucho mejor, ¿no? Porque es un chaval así en teoría menos campechano y más serio, está mucho más cultivado, tiene una vasta educación, no solo es licenciado, sino que tiene un máster en Relaciones Internacionales, no sé qué movidas ahí por una universidad canadiense. Es como un rey que nos quieren dar el talante de rey moderno, ¿no? Y para salvar la institución de la monarquía, claramente, preparan ahí el cambalache, y abdicación por la vía rápida y de emergencia, todo el mundo está de acuerdo, y el rey se convierte en emérito, y ya queda pues un poco apartado, no volvemos a saber más del rey como figura principal de la monarquía española. Va a actos, etcétera, etcétera, pero ya deja de aparecer en los medios, y el rey pasa a un segundo o incluso tercer plano. Sea como fuere, el 2017 se produce un hecho que marca de nuevo el devenir del rey ya emérito y que lo condena más aún si cabe para siempre, que es en el marco de la investigación a el comisario o excomisario Villarejo, otro que da para hacer no uno sino pocas, y lo hablaremos porque creo que es de las historias, si bien lamentabilísima, de las más fascinantes que nos da las élites españolas, ¿no? O la delincuencia española, porque este Villarejo es un mequetrefe y un personaje de ese mundo oscuro y paralelo conspiratorio que existe en todas las naciones. Sí. Pero bueno, este Villarejo, para que la gente lo sitúe, fue un tipo, pues eso, muy cercano al Ministerio Interior, fue comisario, trabajó en contacto de manera pública y privada con la policía, fue funcionario en su momento, etcétera, etcétera, pero es un tipo que participó en los asuntos de Estado o potencialmente criminales los últimos 20 años, haciendo todo tipo, o sea, organizando escuchas, investigaciones, etcétera. Entonces a este tipo en 2017 lo encaloman por, creo que era por delito fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, etcétera. Entonces cuando lo investigan, cuando lo encaloman, encuentran un montón de grabaciones de escuchas ocultas, documentos, discos duros, pantallazos de móviles, etcétera, etcétera, que hasta a día de hoy están siendo objeto de situaciones muy comprometidas para tanto políticos como élite, monarquía, etcétera, españolas. Bueno, de hecho ahora el caso Dina de que le han abierto allá Podemos y que está la cosa muy, muy calentita. No hablemos mucho de ello porque si no nos vamos, Vidi, pero es como consecuencia precisamente de material incautado a Villarejo, de espionaje a la población, ¿no? O a determinados ciudadanos, en este caso políticos, monarquía, etcétera. ¿Qué pasa? Que en 2017... Dime. Tengo una pregunta friki. Sí. Tú en ciertos juicios no puedes... A ver, esto a lo mejor es que veo demasiadas películas, ¿vale? En ciertos juicios no puedes aportar ciertas grabaciones porque no se consideran legales, ¿vale? Correcto. De hecho, la mayor parte... ¿Todo lo que le cojan a Villarejo que ha pillado ilegalmente pueden usarlo para abrir investigaciones? Es una pregunta... Exacto. Se supone, tendríamos que llamar a alguien que sea experto en el derecho español. Yo sé un poquito más porque por otro tema del estadounidense, por cuestiones de juicios y tal, no mías, de cosas que lo vamos a hablar, de las organizaciones criminales que hay en Estados Unidos, que ha habido en Estados Unidos, muy míticas también. La cuestión está en que hasta donde yo sé, no pueden ser pruebas
presentadas en un juicio, pero sí son material. Pero sí se puede tirar de ahí. Exacto, material que puede llevar a la apertura de una investigación que meta a alguien en juicio y eventualmente o finalmente en la cárcel. Así es como yo lo entiendo. Vale. En el futuro traeremos algún experto en leyes en España para que nos cuente hasta qué punto se pueden utilizar teléfonos pinchados, grabaciones, cámaras ocultas, etc. Hasta ahí es hasta donde entiendo. Bueno, ese es uno de los hechos por los que, pese a que todo este material del rey, de Pablo Iglesias, de toda esta gente, no ha sido ipso facto la cuestión de abrir una causa judicial. Hay mucho más, al parecer. Hay un proceso, ¿no? Y hay ciertas limitaciones, ¿no? Porque si no viviríamos en un estado policial en el que la gente no tiene libertad y todo el mundo puede ser ahí espiado, que es un canteo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que en el 2017, cuando encaloman a Villarejo, en casa de este tronquete descubren una serie de grabaciones a Corina, esta señora, la amiga especial del rey, en la que Corina cuenta cómo el rey... las grabaciones, por cierto, salen a la luz en el 2019, si bien, ya te digo, es el 2017 cuando todo esto empieza. Hace ya 3 años, Vidi. En el 2019 ya se hace público, se hacen públicas las transcripciones y también el audio, que lo he escuchado yo. Hablando en inglés, Corina, y con Villarejo y con otro de estos mequetrefes, ¿no? He de corregirte. Dime. Es que me está leyendo un artículo Sí. en el que dicen que Corina no hablaba español y sin embargo estas conversaciones las tiene en español. No, bueno, yo he escuchado el audio es en inglés, Vidi. Juan, explain me. If you are Felix, okay? It's been 3 years. I have not said Nothing. I will never say Nothing. nothing. If you leave me Tranquila. tranquila, and you say, this girl, she has been fantastic, discreet, loyal, we have no problem. ¿Sí o qué? Sí. Como que intenta iniciar a veces, inicia la frase en español, oh, sí, es, y luego ya vuelve al inglés. Los audios que yo tengo, estos, ya te digo, son Villarejo y otro tipo, están hablando con ella y tal. Son en inglés, están subtitulados. ¿Qué pasa? Que ahí dice, esta Corina levanta, pueden ser diferentes audios, porque ya te digo, a este Villarejo le han encontrado ahí, vamos, lo que no está cierto, escrito. porque este hablaba de unos territorios, de una finca en Marruecos que le regalan al rey y el rey no sabe qué coño hacer con ello. Claro. Porque no puede venderlo y se china. Y lo que hablan en inglés es lo de la Comisión de Arabia Saudí. Que es el tema que ahora está. Que ese es el tema clave hoy. Bueno. Claro, es el bueno porque es el tema acerca del cual hay abierta una causa. No en España, que la causa en España es menor y parece que no va a llegar a nada porque ya están diciendo desde sectores políticos y judiciales que el rey, en el momento en el que esto se produce, era inviolable por el artículo, o sea, por la Constitución. No olvidemos esa Constitución que tantos defienden y que no se puede tocar hasta cierto punto, porque podríamos hablar, porque sí que se ha tocado cuando ha convenido, pero en la Constitución, el artículo 56.3, habla de la inviolabilidad del rey. Este es un concepto tan lamentable como cierto, ¿no? Que está ahí en la Carta Magna. Esto no nos olvidemos. ¿Qué pasa? Que dicen que como el rey era inviolable, lo que hiciese, da igual, aquí en España no se le va a juzgar. Esto ya lo están diciendo pese a que hay movimientos en los juzgados. El problema que tiene el rey ahora serio, y que es por lo que se cree que se ha ido, porque tarde o temprano se le va a imputar, no está imputado aún, es porque la justicia suiza, Vidi, ha abierto una causa por blanqueo de capitales debido a unas comisiones, como tú bien decías, que se le dieron al rey por parte de la monarquía de Arabia Saudí cuando se cerró con empresas españolas la construcción del AVE de Medina a la Meca, en Arabia Saudí. 65 millonazos de euros que se le dio al rey, que el rey de Arabia Saudita le regala al rey en concepto de agradecimiento. Además, el rey saudita es el que invita al rey a la cacería en Botsuana, por cierto. No, el rey no solo lo paga de su bolsillo, o sea, el rey va invitado. Según dicen los pro-monárquicos, es que, claro, el rey, ¿cómo le va a decir que no a el monarca absolutista, dictatorial y autoritario de Arabia Saudí? Que no olvidemos, es una monarquía absolutista, un país en el que hasta el año pasado las mujeres no podían ni conducir y en el que la homosexualidad puede ser castigada con la pena de muerte. Una joya de nación. ¿Qué pasa? Que con la que todo el mundo aquí hace tratos y para todo el mundo le parece perfecto. Luego se censura a otras que hacen la mitad de la mitad de la mitad. Pero bueno, otro tema, ¿verdad? La diferente vara de medir en Oriente Medio. La cuestión está en que el rey, ya con estas últimas informaciones, que, repito, las grabaciones de Corina, hace más de un año que todo esto salió a la luz. Entonces, claro, aquí pues la opinión pública española está con la monarquía no quemada,
No, está ya, vamos, ultra quemada, tostadísima, carbonizada. Y claro, yo creo, pues ya maniobras desesperadas que están tomando a partir de la abdicación del 2014, cuando se descubre todo esto de que Corina, de que el rey recibe unas comisiones, se descubre por Corina porque el rey se lo dona a Corina. En realidad, en una maniobra que se cree que es para no pagar, no declararlo en España, no pagar ningún tipo de impuestos y utilizar a Corina y a otro pibe en una sociedad como testaferros ahí en Panamá. Lo que pasa que es que Corina se china, que sale primero en las grabaciones y luego escribe cartas a la Casa Real, a las que la Casa Real responde, se china porque luego el rey le pide el dinero que dice que le da. Se lo reclama. Se lo reclama. El bueno de Juan Carlos puede ser lamentable. Entonces ahí Corina se china porque ella, en principio el rey dice que se lo dona ahí como un regalo por el aprecio que le tiene a ella y a su hijo. También hay ahí teoría de la conspiración con que el hijo es del rey. Está desestimada porque echa las cuentas y no sale cuando ella tuvo el hijo con respecto a cuando conoció al rey. Pero claro, hay que creerse que al rey lo conoció cuando dicen que lo conoció. En fin. La cuestión está en que Felipe VI sigue ahí, digamos, intentando salvar la corona y a raíz de esto de 2017 también le quita al rey su asignación, no sé si te acuerdas, esto es también de hace año y medio, 2 años, le quita al rey su asignación, renuncia a su herencia. ¿Sabes por qué renuncia a su herencia? Es un lavado de cara porque en las grabaciones de Corina ella confiesa que lo hace por carta también a la Casa Real, que el rey mete como heredero de ese dinero, de su fortuna, no solo a su mujer, a sus hijos también y al rey de España por ende. Pero entonces se piensa que esa es la estrategia de los abogados de Corina, ¿sabes? Ajá. Para quitarle la mierda a Corina y echársela al rey. Ah. Es una de las bazas de los abogados. Lo cual Dicen tiene que ellos sentido, son claro. los que lo han filtrado. Claro. Ya. La cuestión está en que se da a conocer. Entonces el rey tiene que decir no, y renuncia a su herencia. Felipe VI renuncia a su herencia de su padre Juan Carlos I. Pero vamos, la imagen yo creo que sigue tremendamente afectada y muy de capa caída, Vidi. Cuéntame. ¿Tú cómo verías el tema? ¿Cómo ves este tema de la monarquía? Cuéntame. Ahora que ya sabemos la situación. Por cierto, lo último, para cerrarlo, el rey, entre los destinos que se hablan, que es algo que me parece increíble, el que más fuerza parece tener en estos momentos es la República Dominicana, donde se supone que le hospedarían una de las familias oligarcas ricachonas dominicanas, los Fanjul, que los llaman los reyes del azúcar, porque tienen un imperio de billones de dólares con empresas que se dedican a la producción de azúcar. Así que en esas está el rey. Repito, de momento no sabemos dónde leches está el rey. Espero que en los próximos días pues no tengan a bien al menos decirlo, aunque a la gente ya le da igual porque el daño está hecho. Entonces, Vidi, tú cuéntame, de este tema, ¿tú qué opinas, tronco? ¿Cómo lo ves? Del tema Juan Carlos I. El tema monarquía en general, incluso, Bueno, si quieres. Tío, tú sabes que a mí la monarquía me parece un concepto demasiado anacrónico como para pensar que podemos hablar seriamente de él. Ajá. Me parece como... no sé, tío. Es que lo típico es como el derecho de pernada. Es que es como el derecho de pernada. Es ridículo. Que a Leonor, gente de 60 y 70 años la llamen Doña Leonor porque es la hija de Felipe de Borbón, simplemente. Y que por ello vaya a ser nuestra jefa de Estado. Si es que llega, porque los tiempos van deprisa últimamente, así que... Exactamente, y volvemos a lo mismo. Pero bueno, yo pienso que lo que está haciendo Juan Carlos I es ser digno sucesor de su estirpe, ¿me entiendes? Está haciendo lo mismo que todos los Borbones, tío. Exactamente lo mismo que todos, robar y correr. No hay ninguna duda, y es conocido y contrastado, que la historia de los Borbones es una historia de despilfarro, una historia de mala gestión y de monarquías absolutas y en su gran mayoría lamentables. Y de abuso de... Bueno, claro, cuando digo mala gestión me refiero, por supuesto, pues a criminalidad, a abuso, pues eso, absolutismo. Yo estoy aquí por la gracia de Dios y es lo que se me ponga a mí ¿sabes? En el nabo, básicamente. Hay casos más claros que otros, porque tenemos casos, pues obviamente, como el de Fernando VII, que son claramente de la historia negra española y tremendamente lamentables y que creo que tienen un papel fundamental y básico en que España acabe pues siendo un país del tercer mundo, manejado por un dictador
cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo tiene una voluntad de progresar y de evolucionar, ¿sabes? No te olvides que en España, cuando Europa se reconstruía, los americanos eran el adalid de la libertad y el mundo iba hacia un lugar mejor, en España la gente pasaba hambre. Era el tercer mundo, era lo que en muchos aspectos es hoy África, en determinados elementos, ¿sí? Bueno, no sé si tú lo sabes, yo lo sé, esto lo sé a ciencia cierta porque todavía existe gente viva que ha vivido esto, Vidi, concretamente en mi familia, ¿sabes? O sea, mis abuelos han pasado hambre. Quiero decir, esto es algo que la gente se olvida muchas veces de lo que era España y ahora nos creemos, ¿sabes?, que somos la hostia y que somos Alemania. Pero bueno, es otro tema también, ¿no?, de la idiosincrasia española. La cuestión está en que desde el punto de vista histórico, pues sí, poco te puedo reprochar. Tienes toda la razón. Ahora bien, ¿tú cómo ves, volviendo a la figura, si no de todos los Borbones, a la figura de Juan Carlos, su figura es... Bueno, antes de volver a su figura, te voy a preguntar, me dices, ¿no? Tú me dices, la monarquía obviamente es un concepto anquilosado, obsoleto y lamentable, fruto de un mundo anterior que debería de estar solo en los libros de historia y en los museos, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido ahora mismo, ¿no? Exacto, no tiene mucho sentido. Pero claro, yo me pongo a pensar y digo, yo tengo ahí dos, no quiero llevarte a lo contrario, pero te lo voy a llevar porque digo, vamos a ver. Dos cosas ahí importantes con respecto a la monarquía. Que no digo yo que sea mejor per se, pero... Cuando analizamos el concepto me saltan dos dudas importantes. Por un lado, ¿cómo ves tú el hecho de que en naciones a las que miramos como espejo, a las que aspiramos, a las que desde los sectores más progresistas y de izquierdas, Podemos incluso, si quiere, se les mira como modelos, son sociedades que tienen monarcas? Te estoy hablando de sociedades o de países europeos como puedan ser Holanda, como puedan ser Suecia, como puedan ser Dinamarca o Noruega. Vidi, el Reino Unido, por supuesto, la monarquía más rica, más influyente y más conocida de todo el mundo. Estos lugares, que son modelos en muchas cosas para España, son lugares con monarquías, Vidi. Bueno, esto es que también los hay con no eso, monarquías, ¿no? Claro, hay muchos Alemania, más con no Francia, monarquías. Italia podrían ser modelos aquí cercanos a los que Lo te nosotros quiero miramos. decir, ¿es necesario tener que esos países tengan una monarquía para llegar a lo que han llegado? ¿O es que no han sabido quitarse la monarquía y esa tradición monárquica de encima? Pues te cuento. ¿O es que ahora mismo serían menos? Te cuento porque sucede que me lo he mirado. ¿Qué pasa? Que... Hombre, no esperaba menos de ti. Gracias. La historia de estos países es diversa. Entonces, claro, existe un punto común que es, al final del día, que su monarquía ha hecho de cara a la ciudadanía cosas en un momento dado de su historia, cosas muy buenas y positivas, y como consecuencia hay una voluntad de mantenerlas, hasta el cierto punto de que ha habido referéndums populares en Suecia, sin recuerdo concretamente, por ejemplo, en los que la gente ha votado mantener esa monarquía. El tema de votar un referéndum es también debatible porque en España técnicamente también se hizo un referéndum a la Constitución, que los españoles dijeron sí, y en la Constitución desde el principio se dice que el rey es el jefe del Estado, y luego se desarrolla, como comentaba antes, en diferentes artículos en los que se habla de sus funciones y sobre todo de su inviolabilidad. Un pozo de lo que hubo antes, una dictadura, en la cual este tipo de conceptos son muy normales y no pasa nada y está todo bien que un tipo pueda robar y que no se le pueda juzgar ni llevar a los tribunales. Algo que es vomitivo next level. La cuestión está en que la diferencia principal en estos lugares que te he dado como monarquía es, por un lado, primeramente, en que la población quiere. Tú ve a Inglaterra y di que le den por culo a la reina. Vete. Vas a ver, te van a encender el pelo, Vidi. Porque se le quiere mucho y no tienes más que verlo, que pese a que ha habido 1000 escándalos, cuando cada vez que hay un evento no de desfile o lo que sea, y toda la gente con la bandera, con la Union Jack, allí alabando a la reina. Claro, la reina lleva 50 y pico años también, o no sé cuántos de reinado, y ha vivido mucho y muchas cosas importantes en la historia británica. Entonces, los holandeses son también quieren mucho a su reina, a sus monarcas. ¿Qué pasa? Que también el segundo punto que hace que estas monarquías sean más apreciadas es que sí que ha habido una reforma importante, especialmente en el último siglo, recientemente, de
qué es la monarquía, cómo se financia y sobre todo la transparencia que se tiene con respecto a ella, que hacen que la gente les vea como sólidos trabajadores públicos, ¿no? Lo leía, por ejemplo, un artículo sobre la monarquía holandesa, lo querida que era la reina Beatriz, y cómo ella siempre dice, o dice muy a menudo en las entrevistas, que ella es una trabajadora pública, que trabaja para los holandeses, y que esa es su única o su principal razón de ser. Es muy diferente, ¿no? A la campechanía Juan Carleta, ¿no? Es otra historia. Pero eso te lo dejo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos eso, en cuanto a rey sí, rey no, que a mí me causa, digo, pues hombre, no está tan al 100% claro que sin monarquía nos va a ir mejor, vamos a decir, ¿no? O sí que la monarquía se tiene que quitar sí o sí porque... sí que es lamentable, pero ha habido lugares en los que la gente, en lugares muy desarrollados y a los que miramos como modelo, repito, en los cuales esta institución todavía sigue vigente y ellos la valoran como un elemento nacional y de su historia, que es también un punto importante. Y a esos sitios que nosotros miramos como modelo, ¿nuestra monarquía se refleja en las de esos sitios? Ahí Es está decir, la trampa. ¿actúa como tal? Claro, obviamente en estos, hasta la fecha, por lo menos yo no he encontrado, no hay escándalos de corrupción tan lamentables como los que ahora acometemos con el rey Juan Carlos, ¿sabes? Tampoco esos monarcas han sido puestos por dictadores a dedo, como Juan Carlos. En fin, obviamente está, ya te digo que hay esa, por lo que te decía, que son diferentes, es por eso, es en ese sentido, en que la gente los quiere más también por cómo se ha desarrollado su historia en sus países. Eso, Juan Carlos supone la instauración otra vez de los Borbones, ni una restauración ni nada, porque... Correcto. A él no le tocaba. No, le tocaba a su padre, de hecho, que es una historia muy interesante. Ahora cuando analicemos la vida, ya rápidamente, que nos vamos de tiempo, la vida del bueno de Juan Carlos, esa vida de película que tiene, pues hablaremos de su padre, Juan, el rey que nunca reinó. Entonces, el segundo punto que me hace plantearme la figura de la monarquía, por cierto, para que quede claro, mi opinión a la hora de la verdad es que, como muchas otras cosas con las que no se hace y se tendría que hacer, en esta lamentable, en estas democracias muy pasivas que tenemos a día de hoy en Occidente y que requieren una profunda revisión y requieren una reforma que lleve a una evolución, tendría que haber, bajo mi punto de vista, un referéndum. Se hace un referéndum que la gente, en un asunto que tiene tanta relevancia para mucha gente, que se vote de manera democrática y absoluta por parte de la población, del grueso de la población española. Creo que es lo que debería de suceder para ver si sí o si no. Pero bueno, al margen de eso, que esa es mi opinión, el segundo elemento es que dices, ok, Vidi, te digo, vale, la monarquía, nos la cepillamos, a tomar por culo. La alternativa a una monarquía, en Occidente, es una república, podríamos decir, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. ¿Qué pasa? Sí. Que una república implica que esa dualidad de liderazgo que existe en todo Occidente, ¿no? Pase de ser un presidente con un monarca, con un rey, a un primer ministro y un presidente de la república, ¿sí? Que todos hemos votado. ¿Qué pasa? Cuyo hijo trabajará de alfarero De lo que quiera, o hijo. pintor de brocha gorda. Claro, De lo que entonces a quiera mí... el hijo. Y esa es la realidad. Ese es el punto principal, positivo, básico y elemental de tener una república, que al final es pues lo que la gente haya votado, la decisión del pueblo, democracia, libertad, ¿no? Y tiene razón, pero claro, ahora yo te digo, Vidi, mi pregunta viene. La posibilidad de que existiese una república implicaría que ese segundo elemento de liderazgo en España, en este caso, o sea, podría a lo mejor salirte a ese nivel, Vidi, un político español. Esto es un punto que a mí digo, vamos a ver. O sea, que hubiera una república implica que a lo mejor te puedes salir de presidente de la república. Bueno, te voy a decir Pedro Sánchez también es el presidente del gobierno, pero te puede salir a lo mejor el de la oposición, Pablo Casado. O te puede salir el de Vox, Abascal. ¿Sabes? O sea, te puede salir... A lo que voy es que tú crees que la calidad política que existe en España te hace sentirte descansado si se le da un cargo más, otro más, Entonces, a otro político español. Tú me estás planteando la existencia de Felipe VI o bien como... Yo me lo cuestiono, es lo que mi planteamiento es la cuestión. Pero dime. Para que no nos salga nada aberrante, aunque sea temporalmente, vamos a tener a este que le tenemos controladito desde que nace. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué pasa? Que yo personalmente soy Que un gran también te puede defensor... salir
te puede salir un loco de rey, ¿me entiendes? Absolutamente. ¿Qué pasa? Que para mí es una idea atractiva, si bien no la concibo precisamente por la esencia y por la historia del concepto monarquía, pero es una idea que me lleva a dudar. Vidi, me lleva a no decir que se le corten la cabeza al rey. Me lleva a dudar porque digo, joder, es que claro, es atractiva la idea de tener a un ser humano al que desde que nace están dándole toda la preparación para que vaya a hacer un puto trabajo de manera correcta, ¿sabes? Además de, obviamente para mí tendría que ir encaminado indudablemente con una reforma muy seria que lo asemeje, que este es un punto importante, a esas otras, no a la británica concretamente, pero a las monarquías escandinavas donde el rey tiene aún menos papel del que tiene en España, ¿sí? Y por supuesto, quitar esa inviolabilidad, transparencia total y analizar ahí las cuentas como un trabajador más del Estado, donde también habría corrupción, porque en el Estado, ¿sabes? En el funcionariado también hay un elemento ahí de corrupción importante, pero bueno. Claro, fue una de las cosas de Juan Carlos I, que se iba por ahí a negociar cosas en nombre de España cuando realmente no podía. Lo que hacía, él hacía de intermediario, de embajador. Sí, él desde su figura, claro, ¿qué pasa? Él desde su figura, lo que se produjo, para que lo sepa la gente, por lo que más se le ataca es que Juan Carlos, aparte de por su vida extramatrimonial, ¿no? Es porque en su afán, en la ejecución de su posición de rey, hacía de intermediarios para asegurar contratos de empresas españolas en otros lugares del mundo. El rey es un tipo, por su campechanía precisamente, que cae muy bien. Es lo gracioso. El cabrón de él cae muy bien a la gente. Entonces, tiene contactos, tiene relaciones muy buenas con líderes y monarcas de muchos países. Miraba el otro día, lo del AVE de Medina a la Meca es solo uno de los múltiples contratos que aseguró. Aseguró otro en Rusia que era 3 veces el valor del el AVE de Medina a la Meca. También contratos armamentísticos que ponen a las empresas españolas, por cierto, España es séptima potencia, que me salió el otro día, en producción de armamento. Emplea a más de 20 y pico mil personas ahora mismo en España esta industria. El rey ayuda ahí a que se cierren contratos también con Arabia Saudí, entre otros lugares lamentables, ¿sabes? Pero no paras de decir contratos. Claro, ¿qué pasa? Que el rey... Todo comercio. Claro. Todo comercio dentro del marco de esa actividad que tiene como elemento de la diplomacia española, ¿no? De las relaciones con otros países. Que el problema ¿dónde está? En que el rey se le paga por eso. Concretamente, lo miré en los últimos datos, 240.000 euros al año hay de prestación por parte de los presupuestos del dinero de todos los españoles al rey, ¿no? ¿Qué pasa? El problema está en que luego el rey se llevaba por debajo comisiones que le hicieron almacenar un patrimonio, porque no nos olvidemos que el rey lo trae Franco de Roma y no tenían apenas posesiones, se supone. Iban pasando de Portugal a Suiza, tal. Por supuesto tendrían dinero, o sea, no estaban tiesos, pero ni mucho menos tenían el patrimonio que a día de hoy tendrá Juan Carlos I, que es uno de los problemas, además, que no sabemos cuánto tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo más reprobable y lo más lamentable. Todas estas comisiones que el tipo recibió y que le hicieron enriquecerse de manera brutal. Pues estamos hablando de miles y miles de euros, de millones. Estamos hablando, lo que decías, de fincas, de tierras, en fin, todo lo que es una riqueza que a día de hoy él tiene y a la que se supone que su hijo ha renunciado. Pero vamos a ver, ¿eso quién lo audita? ¿Eso quién se lo tiene que dar? ¿A quién le corresponde? Pues muy lamentable y muy necesario de saber, y creo que nunca lo sabremos, porque la realidad está en que, ya te digo, la justicia española ya se está lavando las manos, por mucho que diga Podemos, yo creo que va a dar igual, y la realidad está en que desde el punto de vista legal, la inviolabilidad que tuvo existió hasta 2014, cuando se le convierte en emérito. A partir de 2014 se acabó. Claro, así pero que todo puedes decir lo que quieras. Exacto. Hijo no, pero de él lo que quieras. Sí, pero la cuestión está en imputarle y el meterle en la trena, Vidi. Si los hechos son de cuando era inviolable, que es a lo que se agarra la justicia española, aquí no hay nada más que hablar. Se cierra la causa, que es el problema, ¿sabes? Entonces, un elemento que quiero dejar también claro en cuanto a las monarquías es que la monarquía española, según los datos que tenemos oficiales, obviamente luego hay por ahí mucho turbio, pero oficialmente es de las monarquías más baratas de mantener en Europa. Te pongo 2 ejemplos que me dejé aquí. Pues por un lado tenemos a la monarquía más
más costosa para su población, que sería la británica, la cual percibe bueno, España percibe en presupuesto general del Estado 7,8 millones, los últimos datos, de euros para gestionar todo lo que es la monarquía, que no es cierto al 100% porque luego la seguridad depende del Ministerio de Interior y luego eso no cuenta, es más que esos 7,8 millones, pero el grueso es eso. En el Reino Unido son 67 millones de libras, o sea, 70 y pico millones de euros, que es la más cara, ya te digo. Y por otro lado tenemos la Noruega, por ejemplo, sería la que está ahí en el medio y son 24 millones de euros lo que les cuesta, aunque encontré un artículo de investigación que había mucho revuelo en Noruega el año pasado porque descubrieron que en realidad el monto total, con todos estos gastos indirectos que no dependen del presupuesto de la Casa Real, llegaba hasta los 40 y pico millones. O sea, como fuere, ahí te digo que en cuanto a sueldo, obviamente siempre va a ser más barato el tener a un presidente de la República porque es una persona, un sueldo y se acabó, ¿sabes? Y claro, la monarquía, tienes ahí a toda la familia chupando del tarro, que es otra de las cosas altamente lamentables. Desde los 0 años. Exacto, dándoles una serie de inmunidades que tienen, 5 años tratos, claro, tenía. claro. Tratos de favor que los ponen muy, muy, muy por encima del ciudadano medio español. Estas son otras las cosas, obviamente, que tendrían que eliminarse ayer. Entonces, repito, bajo mi punto de vista, la monarquía es una institución obsoleta y creo que se debería de someter a referéndum, pero ahí quería dejar, ¿no? Estas preguntas que me surgen. Es algo que si yo no me dejo llevar por lo sentimental, ¿no?, por lo que a lo mejor puedo haber recibido incluso, ¿no?, creciendo de niño de mi familia, y lo analizo más asépticamente, pues ahí me quedan esas dudas. Y ahí lo dejamos para que la gente pues opine, y si están en desacuerdo con lo que decimos, que lo digan ahí, como siempre decimos en los comentarios, y comenten, pero que quería un poco pintar ahí, pues pintar el cuadro completo, ¿no? Y luego a partir de ahí, ¿qué va a pasar en el futuro? Podríamos decir, para mí tienen los días contados, Vidi. Es que... Es evidente, ¿no? Pero y vamos, si hubiese un referéndum hoy... Luego te metes en Twitter y te quedas un poco pillado, ¿eh? Dices, a ver si no van a estar tan contados los días. Es que claro... Porque si con todo lo que ha pasado seguimos diciendo viva Juan Carlos y cosas así... Soy Juan Carlista. Juan Carlista. Que diría Jaime y el Peñafiel. chalet de Galapagar y cosas de esas. Claro. No, es que si te pones a buscar vas a encontrar. Por último, ya te digo, quería un poco darle a la gente una visión de este personaje, a mi parecer lamentable, no digno del honor que se le dio en su momento, que es Juan Carlos, que es el rey Juan Carlos, porque es un tipo, oye, con una vida muy, muy, muy de película, tronc. Sí, para empezar, un tipo que, pese a ser ansiado rey de España, no nace ni hasta los 9 años. Se cría en España, ¿eh? En España. Pero bueno, tantos reyes así. Bueno, las monarquías, bueno, sí, eran así y más. Es decir, reyes que no hablan en el idioma de sus súbditos. Esto se ha producido siglo sí, siglo también en Europa. Pero él no nace en España, llega a España a los 9 años. Muy importante, llega a España porque su padre, que en realidad siempre quiso ser rey y no pudo, el heredero Juan de Borbón, su padre pacta con Franco, con el que anteriormente, durante la Guerra Civil .1, le busca apoyar, esto muy interesante, se cuela por Francia para luchar en la Guerra Civil por el bando sublevado, como soldado raso para demostrarle su valor y su valía al dictador, o en ese momento al general que comandaba las tropas sublevadas, que era Franco. Bueno, eran Franco y Mola, pero a Mola ya sabemos lo que pasó con Mola, su avión. Otro temita también ahí de la conspiración, el general Mola, el principal rival de Franco para alzarse ahí con el poder absoluto. Pero bueno, ¿qué pasa? Que le rechaza Franco y le dice que no puede permitirse tener ahí de soldado raso, que le maten a el heredero a la corona y se echen encima suyo, le genere problemas y lo manda de nuevo a Francia. Se exilia el pibe y ahí ya hay un resquemor que Juan, en su deseo de meter ahí la mano, le enemista con Franco durante muchos años, pero al final accede a intentar esta vez con la figura de su hijo a ver si se puede ahí coger posición de importancia, cortar el bacalao. Mete al hijo y la relación con su hijo, por lo visto, siempre fue así como de distancia, tenían ahí un rollito rarete, el rey y su padre, porque su padre poco a poco se empieza a dar cuenta de que esta jugada, que se supone que era una jugada inicial para meter la cabeza y ya luego intentar el buscarse las maneras para ser el rey, resulta que Franco le excluye totalmente. Claro, le apasiona la idea y lo excluye totalmente al bueno de Juan. Y empieza ahí a cuidar, a ser una figura paterna, repito, un dictador
fascista, no nos olvidemos que España es el único país del mundo, esto que los españoles lo saben, pero los hermanos latinoamericanos quizá no tanto. España es el único país del mundo en el que el totalitarismo fascista triunfa, Vidi, no lo olvidemos. El nazismo en Alemania es derrotado, el fascismo en Italia es derrotado, pero en España no solo no es derrotado, sino que vence y se queda durante 40 años. Es un dato bastante importante para entender la manera de ver la vida, ¿no? La idiosincrasia esta de la que hablaba, española. Entonces, Franco lo toma como un hijo y lo empieza ahí a echar de comer, a cuidar, a hacer crecer a su pollito para que sea su heredero. Y desde el primer momento. En un momento dado, pues el padre del rey se encabrona mucho con su hijo, porque ya con el hijo mayor de edad, a la desesperada hace como un comité de su gente, de su núcleo duro, de su gente fuerte que en España le puede ayudar a intentar suceder a Franco, y le dice a su hijo: Juan Carlos, tira que tenemos reunión. Y Juan Carlos, esto lo he visto en un documental que sale ahí, Luis María Anson e hijo, y pues lo cuenta que Juan Carlos le llama y le dice que no va a ir porque está enfermo. No va a esa reunión y ahí se rompe para siempre la relación entre padre e hijo y hace que Juan Carlos se convierta ya con todos los honores en el preferido de Franco para ser el sucesor, como se produjo al final, de forma muy bien atadita, con leyes, todo bien escrito y bien detalladito, que iba a ser el heredero del dictador. Sí, esto es así. O sea, que Franco es su gran valedor y su, ya te digo, figura paterna, dicen los expertos. ¿Qué pasa? Que el rey, ahí entramos en su etapa dorada, cuando el juancarlismo, cuando la campechanía hizo mella en la opinión pública española y le convirtió en ese ser querido que vemos en los 80 y 90, que es la transición en la que se supone, jugó un papel muy importante, puesto que era quien tenía que relevar a Franco, quien está presente en todas las negociaciones, en toda la cuestión de elaborar una constitución y, por supuesto, adquiere el papel de rey, del nuevo refundado reino de España. Esto se ve muy solidificado, esta figura del rey, porque quiero decir algo también bastante importante. El rey, la gente no lo conocía a Juan Carlos, y la gente todavía era muy reticente a la figura de un rey. Es más, Adolfo Suárez realiza toda una campaña de relaciones públicas con los medios de comunicación para mejorar y lavar la imagen de la monarquía y promocionar al rey, que lo pone de gira, Idi, por toda la geografía española al rey en los 70, para que la gente lo conozca, como siempre, lamentable las monarquías, dándole a los súbditos, inaugurando viviendas o barrios de protección oficial, como diciendo que él les da la casa a la gente, como si no hubiera salido del pago de sus impuestos. En fin, ya te digo, una maniobra de relaciones públicas para que su figura se vea reforzada. Esto todavía al rey le recibieron a huevazos en muchos sitios, según cuentan las crónicas, y había canciones en las que le insultaban. De Portugal ha venido uno que se dice rey y se llama don Juan Carlos. El muchacho es alto y rubio, tiene el tipo de un inglés, en la cara se le nota lo gilipollas que es. En España gusta mucho el tema de la sorna. ¿Qué pasa? Que se produce ese hecho tan catárquico, ¿no?, de la democracia española, que es el intento de golpe de Estado, el 23F. Vivi? Del cual el rey sale tremendamente reforzado porque nos vende, o se nos hace ver, por lo menos desde los medios de comunicación, la única fuente que tienen los ciudadanos para saber qué leches está pasando, que el rey es el que da ahí un puñetazo encima de la mesa y le dice a los militares que aquí golpe de Estado y vuelta a un gobierno autoritario militar, no. Que se mantiene la democracia, se mantiene la Constitución y España una democracia libre. Esto es lo que nos contaron. Dime, Vidi. Pero... No, dime tú. No te digo nada porque te estoy esperando. Porque sabes que soy un amante de la teoría de la conspiración y quiero que tú se la cuentes aquí a la gente porque es muy jugosa. La conspiración es que, alentados por Estados Unidos, el cabeza del 23F es el rey. Y que lo sabían los partidos políticos. Exacto, Vidi. Porque se querían quitar a Suárez, que por eso dimitió antes, pero que siguió adelante para quitar a UCD. Exacto. Pero que todo se cortó en cierto momento y aún así cogieron de cabeza de turco al amigo Tejerín. Ahí, el supuesto y este hombre líder salió como el héroe de la transición. Claro. ¿Por qué se presta la teoría de la conspiración? Exactamente, es por lo que acabas de comentar. Porque es muy casual que se produzca un golpe de Estado fallido, así, digamos, que se soluciona muy rápido y que claramente saca como principal vencedor
al rey de España, a don Juan Carlos I, al cual a partir de entonces se le deja de cuestionar y se le ve como un personaje tremendamente querido. Y ahí entra su etapa dorada, que bajo mi punto de vista son la segunda mitad de los 80 y todos los 90, principios de los 2000 si se quiere incluso. También coincide, obviamente, como casi todo en la historia de la humanidad, coincide con una época más o menos estable de bonanza en la nación española, con la entrada a la Unión Europea y la insuflación ahí de fondos estructurales, como si no era un mañana, que modernizan muchísimo España y que también son responsables de una burbuja inmobiliaria lamentable que acabará explotando con las consecuencias trágicas que sabemos todos en 2008, pero una época de española muy próspera y fructífera. Y entonces, claro, cuando todo nos viene de cara, todos somos buenos. Queremos a todo el mundo. Apreciamos o no nos preocupamos de casi nada. Pero cuando de nuevo vienen las vacas flacas es cuando empieza a aparecer la mierda que ya existía antes. Porque la realidad está en que es en esta época de bonanza en la que el rey hace todas estas actividades criminales, de llevarse comisiones ilegales, de tener algo tan antipatriótico como tener dinero en paraísos fiscales para no declarar impuestos y como consecuencia para estafar. Los regalos, que no has hablado del yate. Bueno, claro, es que exacto. Tú sabes la historia del yate, ¿no? ¿Por qué le regalan el yate? No la sé. Sé que se lo regalan, exacto, un grupo de empresarios como agradecimiento y tal, pero él ya tiene un barco. Sí. Él ya tiene un el barco, bribón, ¿no? El bribón es el que le regalaron, ¿no? Vale. No lo sé la historia. Yo sé él ya tenía un barco anteriormente, lo que Ajá. pasa es que iba a ciertas velocidades. Ajá. Y él dijo que no, que lo que quería era un barco que pasara, no sé si los 50 nudos. Hasta me he apuntado lo de los nudos por ahí, porque sí, cuando me gusta, me reí muchísimo. Pushing the envelope, me gusta. Sí, 50 nudos. Y entonces, pues, fueron los 12 empresarios estos mallorquines y le dijeron, ¿que tú quieres un barco que pase de 50 nudos? Pues aquí lo tienes. Que el dato gracioso es que no había ningún escolta que pudiera seguirle. Claro. Cosas así, tío. Son muy turbio. O sea, como fuera en esa época, Vidi, allá donde iban los monarcas, allá donde iban los reyes y toda la familia, se les recibía con honores totales, o sea, agasajados, y la gente se echaba a la calle por ellos. No, esto hay que recordarlo, que es que estamos hablando... Ahora todo el mundo es republicano, Vidi, pero en aquella época... la cosa era muy diferente. Por eso te digo que cuando ahora, por eso creo que la situación de coronavirus, de crisis, etcétera, que tenemos, puede jugar hasta cierto punto un papel importante en cómo se desarrolle, en cómo acabe este tema. Porque tú imagínate, si hubiera habido yo te digo, si hubiera habido un referéndum, la misma cuestión que te la planteo en los 90 y ponen un referéndum, yo no descarto que la mayoría hubiera dicho que el rey vale y se queda. Hazlo hoy, claro. Hazlo hoy que vas a ver el porcentaje que te da, ¿no? Pero... Claro. La realidad es completamente diferente. Entonces, claro, a toro pasado todos somos manolete, como siempre decimos aquí, Vidi. Y el rey, ahí fue, en esa época dorada, era rey, reinaba con todas las letras porque hacía lo que quería y era bien recibido allá donde iba. Es donde se forja esa idea de su campechanismo, ¿verdad? Que tanto se habló durante años y años y años, y ahora ya el campechanismo ha muerto, ¿eh? ¿Ha visto como ya Era tan campechano? Que la leyenda urbana del rey, ¿la conoces? La leyenda urbana del rey. No, cuéntame, ¿cuál es? Que, tío, es que era la expresión máxima de su campechanismo. Era que un día se le jodió el coche y entonces llegó un motorista que paró y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? No sé qué, y que estoy hablando con un rato y luego se le quitó el casco. Sí. Y era el rey, era Juan Carlos I. ¡No jodas! Pues sí, tío. Esa leyenda no la había... Esa la escuché yo de pequeño. En su máxima campechanía. Que claramente... Eso lo que te dice es que el rey va en moto y además es campechano y se para a ver qué te ha pasado con el coche. Cree que era suyo. Entonces, claro, en esta época esa campechanía era maravillosa y el hecho de que fuese mujeriego, de que fuese un hedonista al que le gustaban el alpiste más que a un tontón duro, esto no pasaba nada. No pasaba nada. Todo bien, es que el rey es muy suyo. Es que es muy español, he llegado a ver. Es muy suyo. ¿Sabes? Él es muy especial, él pues tiene ese gracejo, esa picaresca española, pues está en él. Es como nosotros. Eso le pasa a él y a Julio Iglesias, ¿eh? Y ya... También le pasa, exacto, a Julio. Lo que pasa es que Julio Iglesias no tiene ahí... Aunque tiene alguna causa turbia ahí con subvenciones por parte del PP valenciano, para promocionar la comunidad, que dices, ¿qué pasa? Pero claro, en todos sitios cuecen habas. Vamos a ver ahora cómo acaba, bueno, este tema de la investigación DINA cómo acaba el gobierno actual español. Pero la cuestión está en que el rey...
Ya te digo, es un personaje muy cinematográfico, lamentable, siempre, no lo negamos, pero cinematográfico por todos estos elementos. ¿Por qué es el culmen del personajismo de este Juan Carlos I? El culmen está precisamente en que, como toda buena historia de ficción, él llega hasta lo más alto y luego, claro, desciende ahí y cae, como estamos viendo ahora, muere de éxito, digamos, como Ícaro, vuela muy cerca del sol y a tomar por culo las alas y en caída. No es que vuele muy cerca caída en del picado. sol, perdona. Eso no es volar cerca del sol. Eso Es es volar comérselo, y ¿no? querer llevarse el sol a casa, ¿me entiendes? Sin que nadie se dé cuenta. Y decir, no, yo es que pasaba por aquí. O sea, no es volar cerca del sol. No tenía dueño, no tenía título y lo cogí. Claro, Sí, tío. es así. Entonces, este último episodio, además, fíjate, el último episodio, yo quiero que se vaya a la República Dominicana solo, me lo comentaba mi gran amigo Manuel el otro día que hablaba con él, que se vaya a una república. Es ya para cerrar la película, Vidi. Si no es de película que al final el rey acabe exiliado en una puta república, Vidi, si esto ya no lo hace, no cierra el círculo, no sé qué lo cierra, Vidi. Así que nada, ahí lo dejamos. Ahí dejamos la cuestión monárquica en España, lo lamentable de la situación. Veremos lo que pasa porque yo creo que en realidad por lo que se ha exiliado hoy, este lunes pasado, no es por, como dice en la carta, que la figura de su hijo se mantenga lozana y fuerte, sino que es porque estoy convencido que tarde o temprano los suizos van a venir a por él. Van a venir preguntando dónde está Juan Carlos. Va a estar aquí. No va a estar aquí. Claro, entonces se quiere dejar ahí esa quemazón que se le viene, porque si no, no tiene otra razón de ser cuando la principal crítica y lo que tiene la gente enervadísima se sabe desde hace más de un año, Vidi. Mira, un dato de la campaña de blanqueamiento del rey que ha habido durante toda la vida. Sí, claro, sí. Relaciones públicas, PR a morir. En general, en la prensa. Sí, propaganda. Que pasó lo de Esa es otra. Nos y tal, hasta que ya no fue útil el rey. Había prensa monárquica directamente, expertos que se tío. dedicaban a ensalzar la figura de estos mequetrefes. Es así. Lo que decía Twitter, que va a hacer Peñafiel ahora. Bueno, Se va a pirar de Peñafiel, por lo visto, lo vi también en una entrevista, se enemistó con el rey hace unos años y ya no estaba. Y de hecho, bueno. él es Juan Carlista, no le gusta la figura de Felipe VI. Por Decía, eso me refiero, que va a hacer Peñafiel ahora, que Juan Carlos se pira. le quedan 2 telediarios a Peñafiel. Bueno, en fin, una fuente en la sombra que Dime. tenemos tú y yo, que a veces nos pasa información, Sí. me ha dicho, hay un tío en Twitter que siempre comenta una cosa cada vez que sale algo de Juan Carlos, que tampoco es que ir así yo morboso, Ujú. que es, siempre que hablan del accidente que tuvo el rey con su hermano, tal, Que se me había olvidado el accidente del hermano para Bueno. la historia de película. Cuéntalo tú, Vidi. pues tú, cuando nos hablan de él, nos muestran fotos del rey, siempre por lo general, Ajá. y nos suelen poner fotos Sí. de un niño, del rey siendo niño con 10 años, por ahí. Ajá. Pero es que el accidente con su hermano lo tuvo cuando tenía 18 y ya estaba formado militarmente, tío. Correcto. Este Que a ver, accidente. que no estoy diciendo yo nada, no me seáis orejas chanclas y digáis que estoy diciendo que lo hizo adrede. Pero que era un tío ya mayor, ¿me entiendes? Que ves la foto de cuando pasó esto y te quedas loco. Que los Correcto. 18 de antes no son los 18 de ahora. Exacto. Para dar a la gente. Y es simplemente eso. Sí, sí, No, tuvo un accidente con su hermano y ponen fotos de 2 niños pequeños, que son él y su hermano de pequeños. No, amigos. No. Era adulto. Correcto. Para que la gente le quede claro este hecho que has comentado, perfecto, y que a mí se me estaba pasando, gracias, Vidi. El rey, cuando él, como bien dice Vidi, contaba con 18 años y estaba pasando el fin de semana porque ya iba a la academia militar, es decir, ya tenía pelos en los huevos, el bueno de Juan Carlos, le regalan, en esa misma academia militar, una pistola, un revólver, con el que desde el primer momento que llega a Palacio se pone a jugar, a disparar a los árboles. Te repito, esto cuenta la versión oficial, que me lo está leyendo. Y como consecuencia se la quitan la pistola. Dicen, anda, que al final con la pistolita la vas a liar. Y se la quitan. Entonces, poco después, al día siguiente, en ese fin de semana, su madre, según cuenta la versión oficial, abre el cajón donde estaba bajo llave guardada la pistola y Juan Carlos se hace con la posesión otra vez de la pistola y empieza a jugar con su hermano, el infante Alfonso, de 14 años. De nuevo, Juan Carlos 18, el infante 14. Y en ese jugueteo, según cuentan, se disparó por accidente la pistola que Juan Carlos confiesa creer descargada, pero no estaba descargada. Y sale un disparo que rebota con tan mala fortuna, porque no le da de lleno, rebota y le da a su hermano en la frente, matándolo en el acto. Esto, pues bueno, Joder, se la verdad produce, es es que en se te Portugal queda una la carne de residencia. gallina, tío.
bueno, la primera versión oficial pues no cuenta nada acerca de Juan Carlos y luego ya pues se destapa porque claro, estamos todavía seguía Franco estaba vivo. Hay una dictadura y claro, estaban ahí pues echándole de comer al pollito para convertirlo en su sucesor. Entonces esto no vestía. Y quedó ahí como oscuro y claro, hay mucha leyenda negra porque es algo muy, 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 muy poco común que un hermano mate a otro. Se quedó ahí como un accidente, pero la realidad está en que solo sabemos, eso solo lo saben el rey, su pobre hermano muerto y la madre creo que es la que llega y se encuentra al infante Alfonso en un charco de sangre y al rey ahí completamente en estado de shock. Entonces, añade más si cabe. Sí que es cierto también que al final el rey él era el mayor. Luego, si quieres construir una teoría de la conspiración, no es que fuese él el pequeño y que debe quedar fuera de la monarquía, sino era... ¿Sabes? Si no le pasaba algo a su hermano, que sería en realidad, sería de hecho conspiratorio al 100 si fuese así, pero no es el caso, era el hermano pequeño del rey, ¿eh? Sin embargo, otro dato cinematográfico, porque dime tú cuánta gente tiene en su vida un hecho tan trágico como un accidente en el que se muera su hermano, pues obviamente un porcentaje ínfimo, ¿no? de la población mundial. Entonces, pues nada, yo quería un poco eso, lanzar aquí, sacar el tema, dejarlo claro, explicar un poco y sobre todo dar, pues eso, esas dos vertientes ahí que tiene el concepto de monarquía y por otro lado, pues lo que es la vida de Juan Carlos I, que yo creo que hay dos vertientes, no hay, porque si lo analizas en conjunto se cae por su propio peso, Vidi. Es que es así. Es así. También te digo, otra cosa que arguyen mucho, los que lo defienden dicen que cuántos negocios, cuánto dinero, cuánta riqueza ha podido ser consecuencia en España de esos negocios. Me alegro que digas eso, tío. Me alegro que digas eso. ¿Tú qué opinas, Vidi? Esto dicen, ¿eh? Pues claro. que sí, que efectivamente. Que ¿Cuántos trabajos ha dado? Claro. Eso lo pensará Florentino, tío. Sí. Villarmir. Multinacionales a las que ha ayudado, ¿me entiendes? Claro. Constructoras, que muchas no tendrán ni personal español. Muy probablemente. ¿Sabes? Especialmente en el Si nivel vas más a bajo. hacerlo en Riyadh, no creo que te lleves a la gente. Tampoco lo sé. No lo sabemos. Pero vamos, no creo Los que ingenieros sí que serían españoles porque Bueno, pues vale. Ferrovial, Fomento de Construcción y Contratas, todas esas, pues claro. Pero que no tengo yo muy claro que todos esos negocios que ha hecho por ahí nos hayan repercutido a nosotros de tal manera. Claro. Al español de a pie, te estoy hablando. Sí, no. Pero dirán, ¿qué dices? ¿Ha dado trabajo? No me lo creo. Bueno, yo lo quería mencionar porque, repito, hay cosas que cuando están basadas en hechos, yo creo que siempre se tienen que constatar. Las opiniones al final son libres, pero los hechos son unos, Vidi, hasta cierto punto. Sí, eso y sí. eso, por eso quería dejarlo y por eso quería romper lanzas a favor en ambos casos. Yo he dejado ya claro lo que opino. Yo soy una persona además tremendamente contraria, pese a que me encanta la historia, a todo autoritarismo. Vamos, entonces, pues ¿qué te puedo decir de la figura de un monarca? Nada de nada. Así que nada, Vidi. Y bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando. ¿Qué opinas? Yo opino que está muy bien Vale. el tiempo que hemos empleado hoy. Pues nada, quiero dejarlo, Vidi, pero antes de irnos quería hacer un último, voy a ser casi un monólogo, pero quería hacer un pequeño comentario. Estamos en el episodio 10. Hemos alcanzado, como decíamos al principio, los dobles dígitos. Y como es el episodio 10... quería hacer un pequeño homenaje, Vidi, dado que es ese número de episodio, y por eso descubro el por qué llevo esta zamarra, esta casaca, esta remera. Como a tenor del episodio 10 que estamos hoy grabando, quería hacer un pequeño homenaje. A tenor. Quería hacer un pequeño. A traición. ¿A traición? ¿Contigo? No, ¿por qué? ¿Tú Yo crees? no sabía nada de esto. Ya no lo sabías, ¿no? Porque Pibe. se me ha ocurrido esta mañana cuando me he puesto. Cuando digo, ¿qué camiseta me pongo? Digo, ¡hostia! Entonces, quería hacerle me gusta. Exacto, quería hacerle un homenaje en el episodio 10 a un personaje de la historia del mundo y de la historia del fútbol concretamente, que es de mis favoritos y que al que yo, pese a lo que diga la gente y a cómo llevó su vida, al que yo admiro y que es para mí, Vidi, el mejor futbolista de la historia del fútbol. Hoy, en este capítulo 10, si me lo permites, Vidi, se lo quería dedicar al hombre que a mí personalmente me enseñó el valor y lo que significa llevar el 10 a la espalda en el mundo del fútbol. Estoy hablando, ya muchos lo sabrán, del genial Diego Armando Maradona, del cual soy declaradísimo fan
personalmente tengo una opinión muy, muy particular, pues a la hora de hablar de mejor o peor, que es algo muy subjetivo, siempre distingo entre, según mi teoría, entre el mejor... Podemos hablar o bien del mejor futbolista de la historia o del mejor jugador de fútbol de la historia. ¿Ok? Son dos conceptos diferentes, si te explico por qué rápidamente. Por un lado, exacto, por un lado tienes el jugador de fútbol, para mí es simplemente ese concepto se atiene única y exclusivamente a aquellos, a todo lo que sucede y a aquellos que dedican su vida a jugar al fútbol. ¿Ok? Es estrictamente relacionado con el deporte. Estrictamente relacionado con su actividad, con su carrera, con su desenvoltura, digamos, en el deporte del fútbol. Messi. Y por otro lado, el concepto de futbolista, que es mucho más amplio, bajo mi punto de vista, y más rico, y que trasciende, ¿sí? Trasciende el juego, trasciende lo que sucede en el campo, en los 60 y pico % y pico, ¿ok? Entonces, yo siempre hago esta distinción para dejar claro que, para mí, el mejor futbolista de la historia es Diego Armando Maradona, pero el mejor jugador de fútbol al que yo he visto, no en vivo, sino en general, sería Lionel Messi, el talento más vasto y puro, por supuesto, que ha existido para mí en el mundo del fútbol. Este episodio va dedicado a ese gran Diego Armando Maradona, porque él es el que a mí, ya te digo, me descubre cuál es la importancia, cómo es tan único el ser el líder de un equipo llevando el 10 a la espalda. Y, por supuesto, se convirtió, para mí siempre será el hombre que se convirtió en la sublimación del fútbol cuando en el verano de 1986, con un buen equipo, él llevó el entorchado, el liderazgo, hasta que se alzaron con la Copa del Mundo allí en México 86. Diego Armando Maradona, yo soy una persona agnóstica, pero si soy agnóstico, si me cuestiono si existe un Dios o no, es porque, entre otras cosas, he visto con mis propios ojos lo que aconteció el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, cuando Diego Armando Maradona se convirtió en la sublimación del fútbol y, para muchos, vino Dios a tocarle con la varita mágica ese día y quedó grabado para siempre en la leyenda y en la historia del fútbol mundial. Yo sé que Diego luego cayó, como hablaba antes de esos personajes cinematográficos, alcanzó la gloria en el 86, alcanzó la gloria en Italia luchando contra la corrupción y contra los poderosos del norte, alzando con su Nápoles, sí, prácticamente solo, con un equipo mediocre que luchaba por no descender, se convirtió en campeón 2 veces, luchando contra todo y contra todos, por supuesto contra los palos que le daban, que, no olvidemos, comenzó en Argentina y tuvo ahí un punto clave en España cuando Goicoechea le rompe el tobillo y hace que su pie izquierdo no vuelva a recuperar la normalidad y quede para siempre a un 70%. Diego fue el mejor jugador del Mundial y el mejor de la historia para mí y para muchos otros, con en gran parte de su carrera un 30% menos de movilidad y de habilidad en su pierna buena, que era la izquierda. No lo olvidemos también. ¿Y cómo no te montas un especial de Maradona, luces y sombras, cielo e infierno? Te tomo la palabra, Vidi. Un especial de estos, te tomo la palabra y lo haremos. Desde aquí lo digo, se vendrá tarde o temprano. Pero para cerrar hoy, y porque era para mí muy importante y porque me lo ha inspirado cuando he visto que íbamos el número de episodio que hacíamos era el 10, este episodio va dedicado a el 10 más grande que hay. Diego Armando Maradona cayó a los infiernos, tuvo muchos problemas y tiene todavía problemas con las sustancias, desgraciadamente, el pobrecito mío. No sé la gente que está a su alrededor, no sé si es hasta cierto punto esa personalidad díscola, rebelde y única que tiene él como personaje. Quizá el personaje ha devorado un poco a la persona y le vemos en situaciones lamentables día sí día también, ya como un señor mayor, que me rompen el corazón, sinceramente. Pero bueno, yo soy una persona positiva y en la vida elijo quedarme con lo bueno, y de lo malo aprendo. Y Diego, como él dijo en su día de su retirada, se equivocó y pagó. Eso que no lo olvide la gente que le tacha de cocainómano y toda la historia. Se equivocó y pagó. Y creo que pagó más de lo que tendría que haber pagado. Esto lo dejamos para el especial. Sea como fuere, este episodio está dedicado a Diego Armando Maradona. Desde aquí le doy las gracias. Gracias por ser inspiración y por ser un grande. Y ojalá algún día te tengamos aquí en Podreale, que será un sueño de infancia y un logro de vida si algún día conozco al gran Diego Armando Maradona. Lo dicho, tronquetes, gracias por estar ahí, llevad cuidado y nos vemos en el próximo Podreale. Adiós a todos. Adiós.